Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Pues vamos a continuar hablando de isomorfismos. Recuerdan en la clase anterior, veíamos la definición de isomorfismo, ¿verdad? Era una función biyectiva entre dos grupos, no necesariamente distintos, ¿verdad? Puede ser entre grupos y sí mismo, y la cual preserva la operación del grupo, ¿verdad? Que esa propiedad, si vemos rápidamente la definición, pues esa propiedad se describía así, ¿verdad? Que la imagen del producto de dos elementos en el dominio de la función es el producto de las imágenes de los elementos, ¿verdad? En el codominio de la función, ¿no? Eh, Vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hay isomorfismos, ¿verdad? Entre un grupo, por ejemplo, esto teníamos que era entre los reales positivos, no, los reales con respecto a la suma, a los reales positivos con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Este ejemplo era muy importante, que decía que cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros. Ahí cualquier grupo cíclico finito es isomorfo a Zn si el grupo cíclico finito es de tamaño n, ¿verdad? De esta forma, y con este ejemplo se ilustra bastante bien eso, que podemos decir que los grupos que son isomorfos son prácticamente los mismos, ¿verdad? Prácticamente en el sentido de que como conjuntos realmente son distintos, pero que las reglas que nos interesan en un grupo van a funcionar de la misma manera, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice eh, que los grupos sean isomorfos, ¿verdad? Y bueno, tenía más ejemplos por ahí, les dejé que leyeran algunos de ellos y veíamos este teorema importante, ¿verdad? Que me dice que cualquier grupo, independientemente que sea finito o no, es isomorfo a un grupo de permutaciones y veíamos ahí que la demostración de este teorema era una demostración constructiva, ¿verdad? O sea que me permite decir cómo crear ese grupo de permutaciones, ¿verdad? Veíamos ahí un caso particular, si no recuerdo mal, bueno, el ejemplo que está acá es con U12, que tiene 4 elementos, eh, y se construye, ¿verdad?, el grupo de permutaciones correspondiente, que noten que son permutaciones de 4 elementos, entonces esto se podría ver como un subgrupo de S4, ¿verdad? El ejemplo creo que les hice yo en la clase era con Z3, ¿verdad? Y generábamos el grupo de permutaciones correspondiente, ¿verdad?, a los 3 elementos de Z3 y ese, como eran permutaciones de 3 elementos, era un subgrupo de S3, ¿verdad? Y en general, aunque el grupo sea infinito, quizás uno no pueda decir precisamente, ¿verdad? El grupo es su grupo de tal, ¿verdad? Sino que por lo menos la demostración, como les digo, me da el método para construir las permutaciones que forman ese grupo, ¿verdad? Se hace aquí mediante multiplicaciones por la izquierda, ¿verdad? Si se ponen a pensar, casi todo lo que se hizo en esta demostración se podría imitar, ¿verdad? Eh, bueno, todo realmente se podría imitar haciendo multiplicaciones por la derecha, ¿verdad? Eh, lo que sí es que como los grupos no necesariamente son abelianos, sí es importante cómo se definen estas permutaciones, ¿verdad? Eh, Algunos de los detalles de la demostración estaban como ejercicios, ¿verdad? Así que traten de hacerlo, ¿verdad? Para completar eh, realmente la demostración. Hoy pues vamos a hablar ya de propiedades de grupos que son isomorfos. Eh, Estas propiedades, por ejemplo, son propiedades sobre elementos de grupos. Hay algunas otras propiedades, esto está en el teorema 6.2. Y antes de ir a ver qué dice, el teorema 6.3, por ejemplo, ya estas son propiedades como conjuntos, ¿verdad? Como grupos. Entonces uno dice, ok, si tales grupos son isomorfos, entonces tal propiedad se satisface como conjunto. Y acá, si tales grupos son isomorfos, entonces sus elementos satisfacen tales propiedades, ¿verdad? Eh,
Fíjense lo que dice. Tengo phi, un isomorfismo de un grupo G a un grupo G barra. Entonces, phi manda la identidad de G a la identidad de G barra. O sea, escrito en símbolos, ¿verdad? Sería que, sería así, phi, ¿verdad? Va de G en G barra. Entonces, que phi evaluada en la identidad de G es la identidad de G barra que, pues, ya que este es G barra, conviene anotarla así como E barra, ¿verdad? Perdón, y a eso se refiere entonces de que phi, ¿verdad? A la identidad que está en G, ¿verdad? Lo que hace es asignarle la identidad que está en G barra, ¿no? Como la función es biyectiva, entonces viceversa pasa lo mismo, ¿verdad? Para cada entero n y para cada elemento del grupo, la imagen del elemento elevado a la n, recuerden que esto es operar n veces el elemento según la operación del grupo, es igual a operar n veces la imagen de ese elemento. Esto noten que es directamente la definición, ¿verdad? Para cada par de elementos A y B en G, A y B conmutan sí, solo sí, sus imágenes también conmutan, ¿verdad? Noten que esto prácticamente dice, si G es abeliano, G barra también, ¿no? Si G es cíclico, bueno, G es cíclico, sí, solo sí, G barra es cíclico también, y el generador de A, de G, perdón, si el generador de G es A, entonces un generador de, bueno, aquí también, si un generador de G es A, entonces un generador de G barra es la imagen del generador de G, ¿no? El orden de un elemento coincide con el orden de su imagen para todos los elementos del grupo, ¿no? Y aquí mismo dicen, esto se puede como expresar en palabras diciendo que los isomorfismos preservan el orden de los elementos, ¿no? Para cada entero fijo K y un elemento fijo B en G, esta ecuación tiene la misma cantidad de soluciones en G como esta ecuación tiene la misma cantidad de soluciones en G barra. Noten que eh, aquí al pensar en esta ecuación, lo que le interesa a uno es saber cuál es el elemento X en el grupo, ¿verdad? Que satisface que X a la K me da B, ¿verdad? El elemento que tenemos fijo en G. Y entonces, si por ejemplo, si esto lo que dice es que si esta ecuación tiene 10 soluciones, ya existen 10 elementos en G que satisfacen esta ecuación, entonces esta ecuación, donde el lado derecho lo que cambia es que ahora tomo la imagen de B, tiene 10 soluciones también en G, ¿no? Si G es finito, entonces G y G barra tienen exactamente la misma cantidad de elementos de cada orden. O sea, si G tiene, por ejemplo, 10 elementos de orden 5, entonces G barra también. Si G tiene tantos elementos de orden tal, entonces G barra también, ¿no? Entonces, noten que estas propiedades, ya desde que habíamos dicho que los isomorfismos prácticamente lo que logran es que identifican dos grupos como que son casi iguales, pues son cosas naturales, ¿verdad? Que uno esperaría si realmente es cierto, ¿verdad? Eso de que los grupos se identifican como que fueran prácticamente el mismo. Y de hecho, estas propiedades son las, algunas de las que hacen que esa frase tenga sentido, ¿verdad? Que uno pueda decir, realmente como grupos son casi la misma cosa, porque se cumplen estas propiedades, por ejemplo, para los elementos, ¿verdad? Entonces tratemos de ver rápidamente la demostración. Aquí nos dice, nos restringimos a comprobar las propiedades 1, 2 y 4, observando que 5 se sigue de 1 y 2. 5, que es esta propiedad de sobre el orden de los elementos, se sigue de que la función manda la identidad a la identidad y de que la imagen de A a la N es phi de A, ¿verdad? A la N. Y entonces, si N precisamente es el orden del elemento A, ¿verdad? Entonces, combinando estas dos,
de verdad que sí diríamos que, ok, si el orden de A es n, entonces el orden de phi de A también, porque por definición, ¿verdad? El orden es el entero más que pequeño que satisface la ecuación A a la n igual a la identidad, ¿verdad? Y entonces pasaría lo mismo con phi de A. La propiedad 6 dice, se sigue de la propiedad 2. Esta sobre el número de soluciones de esta ecuación, se sigue de esta de acá. Claro, porque si yo tengo esta igualdad, entonces tomo imágenes a ambos lados de esta ecuación, ¿verdad? Y entonces aquí tendría, eh, déjenme escribir, tengo x a la k, ¿verdad? Igual a b. Y entonces, como es función, entonces phi de x a la k sería igual a phi de b. Y por la propiedad esa 2, esto de acá sería lo mismo que phi de x elevado a la k, ¿verdad? Y entonces, eh, si esta ecuación tiene cierta cantidad de soluciones o posibilidades para x, pues entonces las posibilidades para esta ecuación van a ser precisamente las imágenes de las soluciones que tenga esta, ¿verdad? Dice propiedad 7, se sigue de la propiedad 5. Si G es finito, entonces G y G barra tienen la misma cantidad de elementos de cada orden. Y dice, esta se sigue de la propiedad 5 porque el orden porque los isomorfismos preservan el orden, ¿verdad? Tiene sentido. Y ya entonces, ahora sí comienzan a comprobar las propiedades 1, 2 y 4. Las demás se ve que pues realmente están relacionadas. Fíjense, denotan aquí como E, como normalmente denotamos a la identidad de G, y E barra, la identidad de E barra. Entonces dicen, ok, como la identidad es lo mismo que la identidad por la identidad, entonces nuevamente como phi es función, entonces phi de la identidad tiene que ser phi de la identidad por la identidad. Como phi es isomorfismo, preserva la propiedad, la operación, ¿verdad? Entonces phi de E por E es phi de E por phi de E, ¿verdad? Eh, luego entonces, vamos a ver, de acá para acá dicen, como phi de E es un elemento de E barra, entonces tendríamos que esto es igual a la identidad por este de acá. A ver, para justificar, pues realmente sería utilizar, vamos a ver, aquí está queriendo comprobar. No, simplemente es por la definición de identidad, ¿verdad? Phi de E es un elemento de G barra, porque phi es una función que va de G en G barra, ¿verdad? Entonces, por definición de la identidad de G barra en este caso, entonces phi de E es lo mismo que la identidad del grupo por el mismo, ¿verdad? Y entonces igualaríamos este con este, ¿verdad? Y como estamos en grupos, tenemos la propiedad de cancelar, ¿verdad? Entonces, al tener esta igualdad, esto igual a esto, ¿verdad? Entonces, podríamos cancelar phi de E con phi de E. Y obtenemos entonces que phi de E sería igual a E barra, ¿verdad? Que es lo que se quería, ¿no? Para la propiedad 2, esta, noten que sería hacer una especie de inducción, porque si yo tengo que se preserva la propiedad, uno dice, ok, eso significa que phi de A por B, ¿verdad? Es igual a phi de A por phi de B. Pero si el elemento es el mismo, entonces phi de A por A, ahora sería phi de A por phi de A. Y entonces si lo tengo más veces, lo que voy haciendo es asociando, ¿verdad? Si tuviera phi de A a la n, entonces lo pongo como phi de A y de A por A a la n menos 1. Y entonces, como ya sabía que se cumplía la propiedad para 2, entonces esto sería lo mismo que phi de A, ¿verdad? Por phi de A a la n menos 1. Y para este elemento A a la n menos 1, vuelvo a repetir, ¿verdad?
este lo separo como phi de A por A a la n menos 2, ¿verdad? Y voy haciendo entonces ese proceso como inductivamente, ¿verdad? Entonces, acá lo que dicen en la prueba es que en el caso de que el entero sea positivo, se hace eso que estaba haciendo ahí. Si el entero es negativo, entonces menos, si n es negativo, ¿verdad? El exponente ese, entonces menos n es positivo, ¿verdad? Y entonces dice por la propiedad 1 y la observación de que del caso que ya teníamos para enteros positivos, entonces se tendría que la identidad es lo mismo que la imagen de la identidad. Aquí no están haciendo, de hecho aquí según la anotación que traían, habría que escribir esta como E barra, ¿verdad? Pero bueno, es la identidad. Hay veces que los autores en estos libros, pues de repente hay cosas que sí las separan, ¿verdad? Como decir aquí, ok, la identidad de G la denotamos como E, la de G barra la denotamos como E barra, y hay otras veces que la dejan como, ok, según el contexto, pues aquí esta es la identidad de G, esta es la identidad de G barra, ¿verdad? Eh, Quizás sea error de taipeo, si se quisiera seguir utilizando lo que se dijo aquí, o simplemente, ok, ya de aquí en adelante se le deja al lector, ¿verdad? Interpretar cuál es cuál. Ok, entonces la imagen de la identidad es la identidad y la identidad es lo mismo que un elemento a la n por su inverso, ¿verdad? Que recuerden que para esta notación de exponentes el inverso de g a la n pues era precisamente este de acá. Y que este de acá además lo interpretábamos como el inverso de g operado n veces, ¿verdad? Como phi es isomorfismo, se preserva la propiedad, ¿verdad? La operación. Y entonces phi de este producto es phi del primero por phi del segundo factor, ¿verdad? Eh, Luego entonces, como aquí estamos asumiendo que menos n es positivo y que ya tenemos la propiedad para positivos, entonces phi de g a la menos n es phi de g a la menos n, ¿verdad? Y entonces tenemos una ecuación que dice que este elemento por este elemento es la identidad, ¿verdad? Entonces si multiplicamos por el inverso de este elemento, ¿verdad? En G barra, que es un grupo, ¿verdad? Entonces este elemento tiene su inverso ahí. Entonces este elemento, el inverso de este elemento a la menos n, sería este elemento a la n, ¿verdad? Entonces opero eso a ambos lados, ¿verdad? O sea, aquí se va a cancelar y aquí multiplicado por la identidad, pues va a quedar el, ¿verdad? Es lo que dicen acá. O sea, multiplicamos a ambos lados por el inverso de este de aquí, ¿verdad? Y entonces obtenemos, aquí nos quedaría el, ¿verdad? Y en el lado derecho nos quedaría nada más este de acá, ¿verdad? Y pues eso precisamente era lo que se quería. Y en el caso de que el entero fuera cero, ¿verdad? Entonces prácticamente se volvería la propiedad 1, ¿verdad? Si el entero fuera cero, entonces esto me daría la identidad de G y esto me daría la identidad de G barra, ¿verdad? Que precisamente era lo que decía el, la propiedad 1, ¿no? Propiedad 4, veamos rápidamente otra vez, propiedad 4, si este es cíclico, entonces este también, y si este es un generador, entonces la imagen de él va a ser un generador de, en el otro caso, ¿no? Ok, sea G entonces generado por A, ¿verdad? Y notemos que por cerradura, la imagen de el grupo cíclico generado por la imagen de A es un subgrupo de G barra. Recuerden que tengo un grupo arbitrario, tomo un elemento, formo el grupo cíclico generado por él, que es el conjunto de todas las potencias, y eso siempre es un subgrupo de el grupo en el que esté trabajando. Entonces, en este caso, como la función esta phi va de G en G barra, entonces phi de A es un elemento de G barra, el generado por él, entonces es un grupo cíclico, es un subgrupo, ¿verdad? Cíclico de G barra, ¿verdad? Como phi es sobre, entonces para cualquier elemento B en G barra existe un elemento A a la K, porque G es el cíclico generado por A, ¿verdad? Entonces existe un elemento en G, diría uno en general, pero como es cíclico generado por A, entonces existe una potencia de A, ¿verdad? De tal manera que phi evaluada en ese elemento me da B, ¿verdad? Que es simplemente la definición de
que una función sea sobre, ¿verdad? Que para cada elemento que está en el codominio de la función existe un elemento en el dominio, ¿verdad? Que es una preimagen para el que tomé originalmente, ¿no? Eh, Luego entonces, si este es igual a este, ¿verdad? Por la propiedad que habíamos comprobado anteriormente, la imagen de A a la K, ¿verdad? Es la imagen de A cabeza, ¿verdad? Y luego entonces eso significa que B es una potencia de phi de A. Que quiere decir que B es un elemento, B originalmente noten que es un elemento arbitrario de G barra. Estamos diciendo que B es una potencia de phi de A. Ah, eso significa que B está en el grupo cíclico generado por phi de A, ¿verdad? Ah, ¿qué quiere decir? Que G barra está contenido en el grupo cíclico generado por phi de A, y aquí se había dicho que el grupo cíclico generado por phi de A está contenido en G barra, se da la doble contenencia, por tanto los dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Era lo que se quería comprobar. Pero esto fue partiendo de que G es el grupo cíclico generado por A. Por otro lado, ¿verdad? Haciéndolo como al revés, si G barra es el cíclico generado por phi de A, entonces se hace el proceso como a la inversa. Eh, a ver, estoy pensando como que en la necesidad de escribir esto, si estos argumentos no se pueden como hacer simplemente de atrás hacia adelante, ¿verdad? Eh, no, no, no tan directamente, por eso creo que la necesidad de escribirlo. Ok, suponemos que G barra es el generado por phi de A. Noten que esto lo podemos establecer así porque la función es biyectiva, ¿verdad? Y entonces al ser así, cualquier elemento que está en G barra va a ser la imagen de alguno que está en G, ¿verdad? Si la función no fuera biyectiva, entonces no podríamos asegurar eso, ¿verdad? Es como que tenga, por ejemplo, la función, por ejemplo, qué sé yo, para tomar una función que uno trabaja comúnmente en cursos de precálculo o cálculo, digamos que la función es una función exponencial, así como la que veíamos en un ejemplo anterior, exponencial de R en los reales positivos, ¿no? Pero en general, pues cuando uno trabaja en cálculo, uno la escribe así, ¿verdad? Y uno dice, ok, ya phi la función de R en R, que está definida como phi de X, ¿verdad? Igual a 2 a la X, tomando la que se veía en ese ejemplo, ¿no? Entonces, esta función no es sobre, ¿verdad? Si se define de esta manera, si se define así, ¿verdad? Pues ahí sí, ¿verdad? Pero si se toma de esta manera, no es sobre, ¿verdad? Quiere decir que, si recuerdan, las gráficas de este tipo de funciones son curvas más o menos de este tipo. Y entonces, ya aquí yo, no necesariamente para cualquier elemento que esté en el rango o en el codominio de la función, ¿verdad? Que aquí se está tomando como que fuera todos los reales acá. Pero existen algunos elementos acá que no tienen preimagen, ¿verdad? Y entonces, y ahí no podría decir obligatoriamente para cualquier real que tome, yo puedo decir que va a ser la imagen de algún elemento que está acá. No pasaría si se define de esta manera, ¿verdad? Pero si se define así, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Porque para cualquier real positivo acá, entonces sí yo puedo encontrar una preimagen con respecto a la función esta de acá, ¿verdad? Que sería un elemento aquí en el eje horizontal. Pero bueno, entonces en este caso sí se puede porque estamos asumiendo que la función es biyectiva porque es un isomorfismo, entonces sí puedo decir esto, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente se repite lo que se hizo acá, solo que como que yendo, como les digo, como de atrás hacia adelante. Entonces, este A es una preimagen, ¿verdad? De algún elemento. Y entonces el grupo cíclico generado por ese elemento, que es un elemento de G, va a ser un subgrupo de G, ¿verdad? Eh, o sea, visto como conjunto, está contenido en él, ¿no? Y para cualquier elemento B y en G, tenemos que la imagen de él va a ser un elemento eh, del generado por phi de A. Eso eh, porque aquí se dijo, ¿verdad? Que el grupo G barra es el grupo cíclico generado por phi de A.
Entonces tomo un elemento B que está en el dominio, ¿verdad? La imagen de él va a ser un elemento de G barra. Entonces phi de B tiene que ser elemento del grupo cíclico generado por A. O sea que es una potencia de él, ¿verdad? Phi de B es una potencia de phi de A. Se vuelve a utilizar la propiedad, ¿verdad? Eh, Phi de A a la K es phi de A a la K, ¿verdad? Bueno, phi de A todo a la K, ¿verdad? Es phi de A a la K. Y como la función es 1 a 1, si phi de B es igual a phi de A a la K, significa que B tiene que ser igual a la K, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que tomamos un elemento arbitrario en B, comprobamos que es una potencia de A, por tanto G está contenido en el grupo cíclico generado por A, o sea que se da la contenencia en la otra dirección, ¿verdad? Y por tanto se dan nuevamente ambas contenencias y los dos grupos son iguales. Ok, y pues como decíamos, las demás propiedades se siguen de esas que se comprobaron, ¿verdad? Y entonces noten, tenemos una lista de propiedades que, de hecho, fíjense que se utilizan más como para decir, tales grupos no son isomorfos. ¿Por qué? De repente, y aquí dan algunos ejemplos. Eh, Voy a ir a los ejemplos. Bueno, creo que están después de... Aquí dan como unos tips, ¿verdad? Para decir, ok, de los teoremas 6.2 y el 6.3 que no hemos visto, uno puede obtener formas convenientes de decir tales grupos no son isomorfos. Una, por ejemplo, no tienen el mismo orden. Bueno, eso viene de prácticamente de teoría de conjuntos, ¿verdad? Si dos funciones, perdón, si dos conjuntos, existe una función biyectiva entre dos conjuntos, es que tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, si dos grupos no tienen la misma cantidad de elementos, no pueden ser isomorfos, ¿verdad? En el caso finito, entonces eso me da una herramienta fácil, ¿verdad? Para decir, no, este grupo es de tamaño tal, este grupo es de tamaño tal, no son isomorfos. En el caso de los grupos infinitos, recuerden que hay conceptos de cardinalidad como para diferenciar, por ejemplo, los enteros de los reales, ¿verdad? Y tienen diferente cardinalidad, entonces ya automáticamente no serían tampoco isomorfos, ¿verdad? Eh, que uno sea cíclico, que el otro no, ¿verdad? Y bueno, viene de las propiedades, ¿verdad? Pero quería ir a estos ejemplos. Noten acá, por ejemplo, dice, considere estos tres grupos de orden 12, Z12, D6, que era el grupo diédrico, ¿verdad? De orden 6 se le llamaba, ¿verdad? Que era el que más habíamos trabajado era de 4, ¿verdad? Que eran las simetrías de un cuadrado. Estas serían las simetrías de un hexágono regular. Y A4, que es el grupo de permutaciones pares de S4, ¿verdad? Recuerden que S4 tendría 4 factorial elementos, o sea, 4 por 3 por 2, 4 por 3, 12, por 2, 24, y entonces este tiene la mitad de ello, ¿verdad? Por las propiedades que vimos de los grupos de permutaciones. Y entonces sí, este también tiene dos elementos. Este por definición tenía 2n, este es el n, entonces tendría 2 por 6, 12 elementos también. Están dados también normalmente por rotaciones y reflexiones, ¿verdad? Eh, y entonces uno puede verificar que, por ejemplo, estos grupos no pueden ser isomorfos porque eh, dice acá, el elemento más grande, el orden más grande para cualquier elemento en cada uno de ellos es 12. Bueno, en Z12, 1, ¿verdad? Es de orden 12. Ese sería el elemento que tiene orden mayor, ¿verdad? De 6, el orden, existe un elemento, el elemento con orden mayor sería eh, rotar, rotar solo una vez, ¿verdad? Entonces es como dividir 360, ¿verdad? Entre 6, sería rotar 60 grados. Y entonces, así como decíamos para el cuadrado, rotar 90, rotar 180, aquí sería ir de 60 en 60, ¿verdad? Rotar 60, rotar 120, rotar 180 y así, ¿verdad? Entonces, rotar 60, si me ponen a pensar, roto 6 veces 60, entonces voy a volver al mismo punto, ¿verdad? Y entonces ese elemento tendría orden 6, ¿verdad? Y en A4, pues, de ponerse a ver teníamos una tabla ahí, ¿verdad? Para este. Y entonces es de ir a ver la tabla que les dije que
Este tipo de grupo es importante tenerlo presente porque aparece bastante en ejemplos, ¿verdad? Y de hecho, este A4 pues se considera históricamente como un grupo importante, ¿no? Entonces, en A4, lo más, eso recuerden por cómo se vio, cómo se calculaban los órdenes de las permutaciones. Entonces, para no irme hasta allá, ¿verdad? La tabla para A4 tenía permutaciones que eran ciclos de tamaño 2 por ciclos de tamaño 2, ciclos de tamaño 3, y entonces el orden más grande ahí serían los ciclos de tamaño 3, ¿verdad? O sea, esos elementos tendrían orden 3, ¿verdad? Y entonces estos grupos no pueden ser isomorfos porque aquí existe un elemento de orden 12, aquí no, aquí no. Aquí existe un elemento de orden 6, ¿verdad? O más bien, no es que existe un elemento, sino que el elemento, el orden más grande posible es 12, 6 y 3. Entonces el problema es que en D6 no hay un elemento de orden 12 y en A4 tampoco, ¿verdad? Entonces no pueden ser isomorfos, ¿verdad? Por el teorema que decía que se mantienen, se preservan los órdenes, ¿verdad? Entonces noten que esas propiedades quizás son más útiles para decir tales grupos no son isomorfos que para decir que sí lo son, ¿verdad? Más bien es como que si uno ya sabe que son isomorfos, es como la lógica que tienen los teoremas. Si uno ya sabe que lo son, entonces se cumplen tales cosas, ¿verdad? Este otro teorema prácticamente son consecuencias del teorema anterior. De hecho, pues aquí en la prueba prácticamente dice, ok, tales se dejan como ejercicio, 2 y 6 vienen como de la propiedad 3 del teorema anterior, la 3 dice viene de la 4 del teorema anterior y la 1 de este mismo teorema, y así, o sea que prácticamente son consecuencias directas del teorema anterior y algunos incisos de estos son consecuencias de los anteriores. Entonces solo veamos qué es lo que dicen. Eh, pues les queda como ejercicio, ¿verdad? Intentar estas propiedades, probar esta propiedad 1, probar esta propiedad 4. Básicamente es, las demostraciones de esto son bastante directas, prácticamente utilizar las definiciones, no es como que esas pruebas que uno tiene que probar por contradicción no, casi todas estas cosas se prueban puramente por definición. Pruebas directas, como le decía una vez. Fíjense, tengo un isomorfismo entre G y G barra, igual que antes. Entonces, como es una función biyectiva, existe la inversa, ¿verdad? Y lo que dice esto es que la inversa también es un isomorfismo de atrás para adelante ahora, ¿verdad? Eh, si, si G, bueno, G es abeliano, sí, solo sí, G barra también. G es cíclico, sí, solo sí, G barra también. Si K es un subgrupo de G, entonces phi de K, como que la imagen de K, ¿verdad? Es un subgrupo de G barra. Si K barra es un subgrupo de G barra, entonces la imagen inversa vista como conjunto, ¿verdad? Los elementos que son preimágenes de los elementos de K barra, va a ser un subgrupo de G y la imagen del centro del grupo, que recuerden que este era el conjunto de elementos que conmutan con todos los elementos de G, va a ser el centro de G barra. O sea, va a ser el conjunto de elementos que conmutan con todos los elementos de G barra, ¿no? Entonces, todas estas consecuencias prácticamente son, como les digo, directas del anterior, excepto, pues aquí mismo dicen 1 y 4 se dejan como ejercicio, ¿verdad? Incluso 5 quizás no es consecuencia directamente. Vamos a ver, 5 dice es consecuencia de 1 y 4, del hecho de que este sea grupo y de que la imagen inversa también es no la inversa como función. Ahí siempre tengan cuidado, ¿verdad? Que pues, uno como estudiante siempre tiende a confundir la inversa como función con la imagen inversa como conjunto, ¿verdad? Aunque aquí se está trabajando con funciones biyectivas, usualmente no hay problema. Eh, Más que todo en clases como topología, análisis, ahí sí normalmente se generan problemas cuando no, porque ahí ya se necesitan condiciones como continuidad para que coincidan, ¿verdad? La inversa con la imagen inversa, como queriendo combinarlas de alguna manera, porque realmente el problema es que la notación que se utiliza es la misma, ¿verdad? Pero eh, realmente no tienen necesariamente una relación, ¿verdad? Pero creo que en estos casos de isomorfismos no habría tanto problema.
Ok, les dejo ahí, ¿verdad? Pues los ejercicios que se plantean acá, ¿verdad? Eh, y convencerse, ¿verdad? Ok, así como hice con el teorema anterior. Bueno, aquí dice que la propiedad 2 y la 6 es una consecuencia directa de la propiedad 3 del teorema anterior. Entonces, hay que convencerse de eso, ¿verdad? Recuerden, nunca se queden con, si aquí lo dice, pues es cierto, ¿verdad? No, de hecho la demostración siempre uno la tiene que utilizar como herramienta para uno convencerse, ¿verdad? De que es cierto lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, convénzanse de que esas cosas que dicen ahí son ciertas, ¿verdad? Ok, definen acá el concepto de automorfismo, es una palabra realmente solo para hablar de isomorfismos entre un grupo y él mismo. Y ahí viene lo de auto, ¿verdad? Como de él en sí mismo, ¿verdad? Aquí da un ejemplo, la función phi de los complejos en los complejos, dada por la imagen del complejo A más B por I, es A menos B por I, dice, este es un automorfismo entre C y C, ¿verdad? Incluso dice si se restringe a los complejos distintos de cero, ¿verdad? También va a ser automorfismo con respecto, esta primera es con respecto a la suma, y si se restringe con respecto al producto y quitando el cero, también va a ser un isomorfismo con respecto a la multiplicación. O sea, solo tengan en mente aquí prácticamente que a un isomorfismo entre un grupo y el mismo se le llama automorfismo, ¿no? Este tipo de isomorfismo, les decía en la clase anterior, quizás como que uno piensa que de repente no tiene tanto chiste hablar de ellos porque la noción de isomorfismo viene siendo como para decir, un grupo es prácticamente igual que otro, pero entonces un isomorfismo entre un grupo y el mismo, entonces me está diciendo, este grupo es casi igual que el mismo. Entonces, en ese sentido no tiene mucho chiste, ¿verdad? Pero aquí mismo se habla de que el conjunto de los automorfismos tiene propiedades importantes. Aquí se define un automorfismo en particular para cualquier grupo. Fíjense, sea G un grupo y ya un elemento de G, la función definida de esta manera. Noten que esto se parece a un ejemplo de isomorfismo que se dio para matrices, ¿verdad? Y que mencionábamos en la clase anterior. Eh, para todo X en G, ¿verdad? Bueno, phi de A evaluada en X está por A por X por A inversa. Este A es un elemento, pues, es arbitrario, pero fijado, ¿verdad? Una vez que se tomó uno, pues se trabaja con él, ¿verdad? Y entonces a esta función se le llama automorfismo interior de G inducido por A, ¿verdad? Y de hecho también, si no me equivoco, también se le llama conjugación por A, ¿verdad? Pero aquí hay razones para llamarlo de esta manera, ¿verdad? Y de hecho aquí mencionan ese ejemplo con matrices, ¿verdad? Donde ahí sí se le denominó conjugación por a ese tipo de isomorfismo, ¿verdad? Eh, Aquí dan un ejemplo, ¿verdad? Lo que logra hacer ese tipo de isomorfismo tomado a todos los elementos de un grupo en particular, ¿verdad? De cuatro, ¿verdad? Y aquí se observa, por ejemplo, claramente que realmente es una función biyectiva, ¿verdad? Porque todos los elementos del grupo aparecen una única vez aquí, ¿verdad? Está viene siendo como la tabla para la función, ¿verdad? Como cuando uno le enseñaban a graficar este tipo de cosas. Entonces le decían, haga una tabla, ¿verdad? Y dele valores a la X y obtenga los valores para Y, ¿verdad? Entonces aquí similar, ¿verdad? Donde la función pues está definida de esta manera, ¿verdad? Ahí el elemento A sería este de aquí, ¿verdad? R90 y entonces se hace R90 por el X que se está tomando, por el inverso de R90 que es, a ver, R270 si no me equivoco, ¿verdad? Entonces se hacen las operaciones y se obtiene el resultado, ¿no? Fíjense, se le da un nombre particular como out de G al conjunto de todos los automorfismos de G, o sea, al conjunto de todos los isomorfismos de G en G, ¿verdad? Y se le llama
in de G aquí al conjunto de todos los automorfismos interiores, que son estos que se definieron acá. O sea, todos los automorfismos que son precisamente de esta manera. Entonces, noten que en términos de esta notación, pues claramente pasa que el conjunto de automorfismos interiores es un subconjunto del conjunto de todos los automorfismos, ¿verdad? O sea, definitivamente uno piensa, ok, estos son algunos de los posibles automorfismos de G en G, pero no necesariamente todos los automorfismos van a ser de esta forma, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, la identidad, la función identidad, sí es de esta forma, porque se toma A igual a la identidad precisamente, el elemento identidad de G. Entonces aquí me queda la identidad por X por la identidad, o sea, X, ¿verdad? Y entonces la función identidad es uno de estos automorfismos, ¿no? Perdón. Entonces aquí se prueba que estos son grupos, ¿verdad? El conjunto de automorfismos. Noten que este es como más evidente. El conjunto de todos los automorfismos es un grupo, ¿verdad? Con respecto a la composición. Quizás no es tan evidente que el conjunto de automorfismos interiores es un grupo. Noten que como ya sabemos que es un subconjunto, entonces sería comprobar que este es un subgrupo de este, ¿verdad? Entonces solo hay que comprobar la cerradura y que existen los inversos, ¿verdad? Y con eso sería suficiente, ¿no? Se deja como ejercicio también. Este tipo de, estos conjuntos van a aparecer más adelante para describir otro tipo de concepto. Entonces uno dice, ok, pero bueno, ¿cuál es el chiste de estos conjuntos, de definir estos conjuntos? Más adelante se va como a comprender por qué darles un nombre en particular para después entonces no estar hablando, considere el conjunto de los automorfismos que son de esta forma. No, entonces considere el conjunto de automorfismos interiores que ya se definió así, ¿verdad? Incluso solo se diría, considere el conjunto INN de G, ¿verdad? Ese es el chiste más que todo de definirlo de esta manera, ¿verdad? Aquí dan un ejemplo en el que se construye, ¿verdad? Nuevamente noten que, por lo menos para los casos de grupos finitos, pues uno solo aplica directamente la definición y uno puede decir, ok, el conjunto de todos los automorfismos es tal, ¿verdad? Uno lo que hace es, como el grupo, si el grupo, el ejemplo que estoy queriendo ver, ¿verdad? Es un grupo finito, entonces lo que voy haciendo es que voy variando este elemento A, ¿verdad? Digo, ok, voy a tomar la identidad, me va a dar la identidad. Tomo otro elemento, la función es tal, ¿verdad? Tomo otro elemento, la función es tal y tendría una fórmula, ¿verdad? Que es lo que uno, de hecho, está más acostumbrado a ver cuando uno le dicen considere tal función. La fórmula es tal, ¿verdad? Es lo que me está diciendo prácticamente esta definición, ¿verdad? Por cierto que aquí se está definiendo directamente, pero en el ejemplo 6, pues prácticamente se comprueba, ahí se hace para matrices, pero prácticamente se imita el mismo argumento, ¿verdad? Para ver que realmente es cierto que estas son funciones biyectivas de G en G, ¿verdad? Y que preservan la propiedad también, o sea que realmente son automorfismos, ¿verdad? Y aquí hace un ejemplo con D4 para determinar, como hacer una lista, ¿verdad? De cuáles son los automorfismos, ¿verdad? Ok. Yo creo que no es tan necesario meternos a estos ejemplos. Aunque fíjense que en el caso de estos de los ZN se hace una prueba, existe un resultado general que habla sobre los automorfismos de los ZN. Entonces veamos este ejemplo. Fíjense, queremos ver cuáles son los automorfismos de Z10. Y fíjense que básicamente es como, eso va a ser un subgrupo de S10. Pero S10 tiene 10 factorial elementos, ¿verdad? O sea, un montón. Entonces, queremos ver cuáles de ellos son de esta manera, ¿verdad? O sea, recuerden que los elementos de C10 son permutaciones, o sea, son funciones biyectivas, pero no necesariamente van a ser isomorfismos porque no todos van a preservar la propiedad, entonces, la operación. Entonces, lo que queremos ver es cuáles de ellos sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que por lo menos en Z10 hay una forma práctica de hacerlo. Veamos lo que dice. Como Z10 es tan simple, dice, no es tan difícil de hacer, porque ya sabemos que la imagen vamos a ver, no, una vez que conocemos la imagen de 1,
vamos a conocer la imagen de cualquier K, puesto que 1 es el generador de Z10. Entonces, si yo ya sé cuál es la imagen de 1, entonces K, que es uno de los elementos de Z10, yo lo puedo escribir como 1 más 1 más 1, ¿verdad? O sea, pónganse a pensar, es como que diga, ok, estoy en Z10, ¿verdad? Que ya sé que tiene pues 10 elementos desde el 0 hasta el 9, ¿verdad? Y trabajando módulo 10. Entonces, si yo ya sé cuál es la imagen de 1, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo quiero saber cuál es la imagen de 3. Si yo ya conociera cuál es la imagen de 1, entonces digo, ok, esto va a ser la imagen de 1 más 1 más 1, ¿verdad? Que es 3. Y entonces, como este es un isomorfismo, entonces lo separo, ¿verdad? Se preserva la propiedad y esto sería alfa de 1 más alfa de 1 más alfa de 1, ¿no? Entonces, si yo ya conozco cuál es alfa de 1, ¿verdad? Ya puedo decir, entonces la imagen de alfa de 3 es 3 veces alfa de 1, si yo ya sé cuál es alfa de 1. Entonces, es lo que dice acá. Entonces solo tenemos que ver cuáles son las posibilidades para alfa de 1, ¿verdad? De manera que alfa realmente sea un automorfismo, ¿verdad? Fíjense, aquí empiezan a utilizar los teoremas esos de propiedades. Por la propiedad 5, dice el teorema 6.2, eso nos dice que el orden de alfa de 1 es 10. ¿Por qué? Porque el orden de 1 en Z10 es 10. Entonces el orden de la imagen tiene que ser el mismo por una de las propiedades que vimos, ¿verdad? Aquí dice que es la propiedad 5 del teorema 6.2. Entonces sí, la imagen de alfa de 1, ¿verdad? Tiene que ser la misma, el orden, perdón, de alfa de 1 tiene que ser el mismo orden de 1, ¿verdad? Pero el orden de 1 en Z10 es 10, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos decir cuáles son los elementos de orden 10 en Z10, que precisamente son los, noten que son los relativamente primos con 10, ¿verdad? Esos son los generadores de Z10 por las propiedades que ya conocíamos de los grupos cíclicos ZN, ¿verdad? Entonces, tenemos estas 4 posibilidades. Estas son 4 opciones para las imágenes de 1, ¿no? Entonces, fíjense, dice ahora, para distinguir dentro de estas 4 posibilidades, vamos a cambiar un poco la notación, ¿verdad? Y vamos a denotar la función, el alfa, que manda 1 a 1 como alfa 1. El que manda 1 a 3 como alfa 3, ¿verdad? Y el que manda 1 a 7 como y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dice, las únicas posibilidades para automorfismos de Z10 son alfa 1, alfa 3, alfa 7 y alfa 9. Pero ¿será que sí son? ¿Verdad? O dice acá, más bien, ¿será que estos son todos los automorfismos? Porque de repente pueden haber varias funciones que manden 1 a 7, ¿verdad? O sea, no necesariamente uno puede hablar de una. Recuerden que las funciones esas biyectivas las podemos ver como permutaciones, ¿verdad? Entonces hay varias permutaciones que mandan 1 a 7. Entonces, ¿cuál de ellas será la buena? Bueno, fíjense, dicen, alfa 1 tiene que ser la identidad, ¿verdad? Porque si me manda 1 a 1, entonces repetimos esto mismo. Entonces, si alfa de 1 es 1, la imagen de 3 es 3. Y para cualquier K, ¿verdad? La imagen de K va a ser K veces alfa de 1, ¿verdad? Y entonces la imagen de, si esta es 1, entonces la imagen de K va a ser K, ¿verdad? Si alfa de 1 es 1, ¿verdad? Entonces, esto implica, ¿verdad? Que alfa es la función identidad, ¿verdad? Que es precisamente lo que dicen ahí. Veamos qué pasa con alfa 3, dice. Bueno, como x módulo 10 es igual a y módulo, esta ecuación, ¿verdad? X módulo 10 igual a y módulo 10 implica que 3x módulo 10 es igual a 3y módulo 10. Eso es por propiedades de cómo funciona esa aritmética modular, ¿verdad? Es como, piensen en esto como que fuera una ecuación x igual a y como multiplicar por 3 a ambos lados. Lo único es que ese tipo de operación, cuando uno trabaja módulo algo, ya no es necesario, hay que tener cuidado de cuándo se cumple, ¿verdad? Pero aquí, como 3 es relativamente primo con 10, pues sí se va a cumplir. Alfa 3 dice va a estar bien definido, queriendo decir, recuerden que aquí se está hablando de que
estamos pensando en una función que la imagen de 1 es 3. Entonces, ¿será que realmente eso es una función? Noten que solo estamos diciendo, para que tengamos un automorfismo, la imagen de 1 tiene que ser 3. Bueno, pero no sé realmente cuál es alfa, ¿verdad? Entonces, aquí se está queriendo ver primero que sí va a ser una función, ¿verdad? Puesto que X módulo 10, Y módulo 10, si estas dos son preimágenes, ¿verdad? Que son como se toman los elementos de Z10. Entonces aquí se está diciendo, si lo multiplica por 3, el resultado también va a ser, o siempre van a coincidir, ¿verdad? Entonces, no a un elemento o a dos elementos distintos, no le va a asignar la misma imagen, ¿verdad? Eh, o más bien, no van a haber dos imágenes para un solo elemento, ¿verdad? Que sería decir que es una función, y es lo que concluye aquí. Alfa 3 está bien definida, ¿verdad? Más aún dice como alfa sub 3 de 1 es 3, ¿verdad? Porque esa fue la notación que se tomó. Y 3 es un generador de Z10, entonces la función alfa 3 es sobre eso. Vamos a ver. Eso es como queriendo decir, como 3 es un generador, cualquier elemento que tome en Z10, yo lo puedo escribir en términos de 3, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, los casos triviales son 3, 6 y 9, ¿verdad? Los puedo escribir como 3, 3 más 3, 3 más 3 más 3, ¿verdad? 3 veces. Pero como 3 es un generador de Z10, ¿verdad? Porque es relativamente primo con 10. Entonces 4, por ejemplo, lo tengo que poder escribir como 3 más 3 más 3 una cierta cantidad de veces, ¿verdad? Sería cuántas, para que me quede sobrando 4. ¿Cuántas veces tengo que operar 3? 3 por 4, 12. Creo que son 8, ¿verdad? 3 por 8, 24. Y 24 módulo 10 es 4, ¿verdad? Entonces, 4, ¿verdad? Es lo mismo que eh, sería escrito como ecuación, ¿verdad? 8 veces 3, ¿verdad? Pero módulo 10, ¿verdad? Módulo 10. 3 por 8, 24, ¿verdad? Módulo 10 es 4, ¿verdad? Y entonces es cierto que, como aquí prácticamente estamos diciendo, es cierto que 3 es un generador, ¿verdad? De 10. Y entonces eso quiere decir que siempre va a existir una preimagen para cualquier elemento que tome en Z10 bajo esa función alfa, ¿verdad? Entonces aquí estaría diciendo que la imagen eh, vamos a ver, la imagen de 4 es 8 o al revés, la imagen de 8 es 4. Sería, porque tenemos que alfa de 1 es 3. Sí, entonces sería que la imagen de 4 es 8, estaríamos diciendo, ¿verdad? Ok, veamos qué sigue diciendo. Y lo mismo podríamos hacer con cualquier otro elemento, ¿verdad? Aquí tomé 4, pero agarro 5, pues hay algún entero, ¿verdad? Que he operado esa cantidad de veces me da 5 módulo 10, ¿verdad? Eh, entonces, sobre dice, y además dice por el ejercicio 12, capítulo 5, es 1 a 1. Eso habría que irlo a ver, ¿verdad? Como para ver, es cierto que esta función es sobre y 1 a 1. Recuerden que lo que queremos ver es que es un automorfismo, o sea, que es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, que se preserva la operación, eh, vamos a ver, eh, alfa sub 3 de A más B es 3 veces A más B, porque pues básicamente es como, eh, es lo que se hizo aquí, ¿verdad? 3 veces tal elemento, ¿verdad? Eh, y bueno, 3 por A más B es 3A más 3B, y 3A es la imagen de A bajo alfa 3, ¿verdad? Y 3B es la imagen de B bajo alfa 3. Y entonces se preserva la operación. Alfa sub 3 de A más B es lo mismo que alfa sub 3 de A más alfa sub 3 de B. Entonces es cierto que alfa sub 3, así como se definió, ¿verdad? Es un automorfismo, y lo mismo se puede repetir para alfa sub 7 y alfa sub 9, ¿verdad? Entonces, tendríamos que estas funciones
realmente son automorfismos. Aquí dice además, ¿será que estos son todos? Bueno, por como se comenzó diciendo, realmente no tendríamos más opciones, ¿verdad? Lo que sí les decía es que, ¿será que de todas las funciones biyectivas que hay de Z10 en Z10, pueden haber varias que evaluadas en uno me den tres, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es no solo que alfa 1 es 3, sino que estoy dando, por ejemplo, más opciones para decir cómo calcular alfa de otros elementos, ¿verdad? Luego entonces dice acá, esto nos da los elementos del conjunto de todos los automorfismos de Z10, pero no la estructura, es decir, cómo se comportan cuando se operan entre ellos, ¿verdad? Y aquí se hace una tabla para la estructura, que está de acá. Y esto es hacer las composiciones, ¿verdad? Composición de alfa 1 con alfa 1, alfa 1 con alfa 3. Bueno, alfa 1 recuerden que es la identidad, ¿verdad? Entonces, alfa 1 por cualquiera me da el mismo, ¿verdad? Entonces, alfa 3 con alfa 3 no da alfa 9 y así, ¿verdad? Y aquí hacen la observación en este ejemplo de que este grupo de automorfismos de Z10 es exactamente igual que U10, ¿verdad? Eh, porque recuerden que ese 1, 3, 7 y 9 son los relativamente primos con 10, que precisamente así se definía con U10, ¿verdad? Pero además se observa que la operación funciona igual, ¿verdad? 7 por 7, módulo 10 es 9, alfa 7 compuesta con alfa 7 es alfa 9, ya recuerden que esas son funciones, ¿verdad? Entonces, esto no era como anticipable así fácilmente, ¿verdad? Y de hecho, entonces aquí se enuncia como teorema, el grupo de automorfismos de Zn siempre es isomorfo a U sub n, ¿verdad? Y bueno, para que no sea tan larga esta grabación, les dejo que lean la prueba. Básicamente es una generalización de los argumentos que se utilizan acá para definir estos automorfismos, ¿no? Eh, Tienen mucho que ver las operaciones módulo n aquí, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? Y aquí hacen algunas ecuaciones precisamente módulo n. Hay algunas cosas de esas, ¿verdad? Del álgebra esa modular o aritmética modular que quizás no se manejan así con tanta agilidad porque pues de repente hasta este curso, ¿verdad? Se introducen. Y entonces aquí hay algunas cosas que de repente solo las dicen, vea el ejercicio tal, vea el ejemplo tal para ver que tal cosa es cierta, ¿verdad? Entonces, pues les recomiendo que la lean con detenimiento la prueba, ¿verdad? Eh, vamos a ver, hace un último ejemplo acá que dice, siguiente ejemplo dice, prueba cómo los automorfismos interiores de un grupo dan una forma conveniente de crear subgrupos isomorfos de un grupo. Considere, dice el subgrupo de S4 dado de esta manera, ¿no? Habría que verificar, ¿verdad? Que es cierto que este es un subgrupo. Noten que no son permutaciones impares todas, ¿verdad? Hay algunas impares aquí. O sea que no es A4 ¿verdad? Se tenía, si no recuerdo si solo teníamos tabla para A4 o si para S4 en completo también. Se hace, aquí se forman los subgrupos. Noten que este de acá es el inverso de este, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está haciendo son los automorfismos esos interiores, ¿verdad? De hacer, y aquí de hecho, no sé si aquí se definió esa notación, déjeme ver. No estoy seguro. No recuerdo haberla visto. Me da la impresión que están como abusando de la notación. Ir un poco más rápido acá. Sí, aquí se lo mencionan esto. Sí, no veo por ninguna parte que aquí hayan definido esta notación que utilizan acá. Que eso es lo que dice es que, por ejemplo, si uno tiene un subgrupo H de un grupo G, entonces uno puede hablar de, yo creo que debe estar en el capítulo de subgrupos eso. El conjunto, por ejemplo, X por H por X inverso, donde X es un elemento arbitrario de G,
como G es un grupo, entonces tiene inverso, ¿verdad? Entonces podemos hablar del inverso de X. Entonces este conjunto está formado por el conjunto de elementos de la forma X por X inverso, tales que H es un elemento de H, ¿verdad? Y sí, si no me equivoco, eso debe estar mencionado en el capítulo de subgrupos y por eso ahí lo mencionan sin necesidad de como introducir la notación ahí en el capítulo, ¿verdad? Entonces aquí se está tomando un elemento, este es su inverso, ¿verdad? Recuerden que el inverso de dos ciclos realmente es el mismo, ¿verdad? O sea, este manda 1 a 2, este también, este manda 2 a 1, este también, ¿verdad? Por alguna razón lo escriben aquí de forma distinta. Eh, y entonces se genera un nuevo subgrupo de ese 4, ¿verdad? Eh, puesto que pues sabemos que el conjunto de automorfismos interiores, ¿verdad? Es un subgrupo, ¿verdad? Del conjunto de todos los automorfismos, ¿no? Y entonces me dice aquí, estos grupos además son tales que son isomorfos entre sí, ¿verdad? O sea, este es isomorfo a este, ¿verdad? Este es isomorfo a este. Y pues entonces esa propiedad de hecho se le llama que es una relación de equivalencia, ¿verdad? Ser isomorfo, si A es isomorfo a B y B es isomorfo a C, entonces A es isomorfo a C, se da la reflexividad. Si A es isomorfo a B, B es isomorfo a A, ¿verdad? Y eh, esa es simetría, más bien. La reflexividad es que cualquier grupo es isomorfo consigo mismo. Entonces, seguramente está como ejercicio aquí comprobar que se cumplen, de hecho, esas tres propiedades: una reflexividad, simetría y transitividad, para decir que ser isomorfos es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, fíjense, este ejemplo muestra cómo el conjunto de automorfismos interiores de un grupo nos da una forma conveniente de crear eh, subgrupos isomorfos dentro del grupo, ¿verdad? Noten que este grupo es diferente de este, ¿verdad? 1, 3, 4, 2. Esta permutación no está aquí, ¿verdad? La imagen de 1 es 3, aquí también, pero no es un ciclo, ¿verdad? No, este no se puede escribir así. Este en todo caso sería, la imagen de 2 es 4 y aquí no, ¿verdad? O sea que son distintos, pero son isomorfos, ¿verdad? Por lo que se comprobó, o por de hecho, por cómo se definieron, ¿verdad? Esos eh, automorfismos interiores. O sea, está formado por isomorfismos, ¿verdad? Y entonces, por cómo están eh, definidos, este conjunto, por cómo está definido de esta manera, ¿verdad? Entonces, yo podría definir una función automáticamente, ¿verdad? Que a X le asigne X por X inversa, ¿verdad? Y esta función precisamente sería uno de esos automorfismos interiores y por tanto tendría un isomorfismo entre los dos grupos, ¿verdad? Y por eso pues podemos asegurar ahí que los dos grupos son isomorfos, ¿no? Y eso pues se puede repetir para cualquier X aquí, ¿verdad? Noten, aquí lo hacen con un X, 1, 2, el inverso pues el mismo, ya lo hacen con un 3 ciclo, ¿verdad? Y aquí pues el inverso ya no es el mismo, ¿verdad? La imagen de 1 aquí es 2, la imagen de 1 aquí es 3, pero bueno, este es el inverso de este de acá, ¿verdad? Y con eso se generan grupos entonces que son isomorfos al grupo con el que se comenzó, ¿verdad? Que es este H, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya de hecho ya me tardé más de una hora hablando de esto, ¿verdad? Les quedó algunas cosas por leer. Asegúrense de leer, por ejemplo, esta demostración de que estos grupos son isomorfos. Este resultado va a aparecer más adelante, ¿verdad? En otros temas de los que vamos a hablar. Entonces tengan presente por lo menos el resultado, pero asegúrense de leer y entender la prueba, además para aplicar las ideas en algunos de los problemas. De repente acá, ¿verdad? Que me piden, demuestre tal cosa, ¿verdad? Este tipo de problema, por ejemplo, pruebe que S4 no es isomorfo a D12. Bueno, uno puede comenzar viendo la cantidad de elementos, viendo cómo son los órdenes de los elementos de acá, cómo son los órdenes de los elementos de acá, ¿verdad? Y así.
Pero cuando son pruebas así más generales, fíjense, si tengo un grupo G isomorfo a H, pruebe que el conjunto de automorfismos de G es isomorfo al conjunto de automorfismos de H. Esto ya es bien general, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas de las ideas de las pruebas que están en el capítulo, pues sea necesario replicarlas para comprobar este tipo de cosas así más generales. Y recuerden, también les digo, siempre traten de ponerse a intentar por lo menos hacer este tipo de problemas. No solo esto que es más práctico, ¿verdad? Encuentre los automorfismos de Z6. Pues básicamente es imitar lo que se hizo para Z10 en el ejemplo que estábamos ahí analizando, ¿verdad? Es como algo, podríamos verlo como un ejercicio práctico, ¿verdad? Pero ya estos son problemas más generales, ¿verdad? Donde tengo que demostrar, hacer argumentos generales. No tengo muchas herramientas como acá, que yo ya sé cuáles son los elementos de Z6, ya sé cómo se comporta la operación. Aquí no sé qué es G, no sé cuál es G, no sé cuál es H, ¿verdad? Si es una prueba de algo que es más general, entonces siempre es bueno ponerse a intentar hacer ese tipo de problema para ver si uno puede replicar las ideas que le presentan a uno en el capítulo, ¿verdad? Así que bueno, me quedo aquí por hoy. Ya les decía que este capítulo es más corto, por lo menos que el capítulo anterior, ¿verdad? De permutaciones. Entonces ya vamos a hacer una prueba para analizar estas ideas que se presentaron acá. Dentro de una semana, ¿verdad? De repente el jueves o viernes de la otra semana, o sea, para ser más preciso, jueves o viernes 22 o 23, ¿verdad? De la próxima semana estaríamos entonces haciendo una prueba sobre este capítulo, ¿verdad? Nos quedamos aquí por hoy para cuestión de preguntas. Recuerden que siempre pueden preguntarme por correo. Algunos de ustedes me hacen preguntas por correo, otros no, ¿verdad? No quiere decir que no estén estudiando, pero aprovechen, ¿verdad? Que se tiene esa posibilidad. No tengan pena ahí en preguntarme por correo, ¿verdad? Bueno, pues nos veremos. Saludos a todos.